con nosotras su tiempo, Saily. Nos bendiga a cada una de las que estamos en esta sala. Gracias por atender la invitación, queridas hermanas. Y gracias también a nuestras hermanitas pues que nos están viendo, ¿verdad? Por Facebook Live. Antes que empezar el estudio que vamos a tener esta tarde, déjenme contarles porque a veces a uno le pasan cosas locas, ¿verdad? Y pues, como decía mi hermana, yo preparo los almuerzos para el Instituto Bíblico y ahora cuando estaba cocinando, tuve como el pensamiento y dije, voy a mandar nada más. A mí me gusta ir y que los hermanos pues ver que no les falte nada y ver la cara de contentos que ponen cuando están comiendo y todo eso, ¿verdad? Pero pues yo le preparo el almuerzo aquí en mi casa y ahora sentí como que dije yo, voy a mandar nada más los almuerzos porque tengo todavía que pasar algo de la computadora, ¿verdad? Para la clase y todo. Y pues no, me voy, dije yo, me voy, pues eso es rápido, a la 1 ya estamos de regreso. Y están reparando la carretera que va acá para Candelaria de la Frontera y nos hemos estado ahí, hermanas, bien pasadas las 2 de la tarde y yo pensaba que allí me iba a tocar conectarme en el carro, buscando dónde poner datos para ir corriendo para conectarme allí en el carro, porque a uno le pasan cosas de repente, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios que pues puedo estar aquí sentadita y con el ventiladorcito puesto, porque si no tuviera que estar en la calle. Que Dios nos bendiga a cada una. Bienvenidas, un gusto el poder compartir la palabra de Dios. Como pueden ver atrás de mí este día, pues vamos a estar compartiendo una frutita bien preciosa, ¿verdad? Ustedes pueden esperar, pues ahí les va a llegar el delivery ya con su ramillete de uvas para que ustedes puedan estar ahí también comiendo uvitas juntamente con nosotras. Vamos a hacer una lectura y esta lectura se encuentra en Juan 15, 1 al 13. Juan 15, 1 al 13, hermanas, por favor. Vamos a leer cuando Jesús nos dice que Él es la vid verdadera. Lo voy a leer para ustedes. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotras, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, nos dice la palabra de Dios. Para que nosotras podamos empezar a hablar, queridas hermanas, acerca de lo que son los secretos que envuelven a este texto que nosotras hemos leído, que no lo vamos a poder desarrollar texto a texto como quisiéramos. Porque si desarrollamos cada uno de los textos, que cada uno es riquísimo, pues nos tenemos que estar aquí en una larga jornada, ¿verdad? Y yo creo pues que no nos hemos preparado para estar aquí muchas horas. Entonces vamos nada más que a abordar unos puntos nada más de este pasaje. No podemos hacerlo todo, pero fíjense que para que nosotros podamos ubicarnos, porque muchísimas veces
Nos cuesta, siento yo, ubicarnos en lo que son los pasajes de la Biblia porque nosotros no conocemos esas cosas de las que la Biblia nos está hablando. Lo que es en todo El Salvador, yo conozco nada más una matita de uvas y se encuentra allá por el refugio. Y nunca le he visto un racimo de uvas. Yo sé que es mata de uvas, yo sé que está ahí sembrada y pues a veces está con hojas, a veces no, pero yo nunca le he visto un racimo de uvas a esa matita. Yo he visto las uvas que llegan al súper, entonces uno ve las uvas cuando llegan al súper y uno piensa pues que ahí salen en los canastos, ¿verdad? No se pone a pensar en cómo es la producción de esas uvas, en cómo es el tratamiento de esas uvas, porque nosotros no tenemos unas plantaciones de uvas, entonces nos es difícil el podernos nosotros ubicar. Entonces nosotras muchísimas veces leemos el texto y se nos hace como, ¿verdad? Qué bonito, las uvas, sí, qué lindas, pero no podemos ubicarnos de verdad en qué es lo que estamos leyendo. A lo mejor en otros países, como por ejemplo, pues en Chile, yo sé que hay muchas uvas, mucho vino, en California hay mucho vino, ¿verdad? Pero lo que es en Centroamérica, yo entiendo que ni Guatemala ni ninguno de nuestros países, pues nosotros podemos ubicarnos y decirle yo así como es tal plantación. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para nosotros pensar un poquitito y ubicarnos un poquito en la importancia que tiene la uva, es que nos vamos a ir para otro tipo de plantación que ese sí nosotros lo conocemos muchísimo. Y ese, mire, es quien no lo conoce, ¿verdad? Nosotros conocemos, claro que sí lo conocemos. Le voy a tapar un poquitito acá para que usted pueda ver esas letritas que están ahí bien bonitas y pueda disfrutar de esa plantita tan preciosa. Nosotras sí conocemos el café y fíjese que alguna de las curiosidades del palo de café es que, aunque usted no lo crea, es considerado como una fruta. Entonces, cuando a usted le dicen tiene que comer mucha fruta y usted se toma 3 tazas de café, ya ahí está complementando los requerimientos que le están pidiendo. Eso es suficiente. Usted dígale, esto es considerado una fruta. También tenemos por ahí que increíblemente, porque nosotros a lo mejor no hemos visto unas plantaciones de café que tengan 9 metros de alto, es lo que puede alcanzar un arbolito de café. Imagínese usted que nos toque a nosotros, eso es como una casa de 2 niveles y quizás un poquitito elevado el techo, ¿verdad? Eso es lo que hace, lo que puede llegar a alcanzar un arbolito de café, 9 metros. Imagínense que nos toque a una de nosotras. Yo una vez tuve la experiencia de cortar en un palo de café que un solo palo dio 3 canastadas completitas, un solo palo. Era un palo grande, pero no alcanzaba los 9 metros. Tenemos otra curiosidad del café y esta es la más importante, la que yo voy a necesitar más en este momento para nosotros podernos ubicar en el estudio que estamos haciendo, y es que un árbol de café puede llegar a vivir hasta 200 años. Cuando nosotros nos damos cuenta que un árbol de café puede vivir hasta 200 años, entonces comprendemos a aquellos caporales que se enojan cuando nosotros le quebramos las ramas, ¿verdad? Y que llegan corriendo a ver qué fue lo que pasó, que por aquí fue donde se escuchó el ruido. Y nosotros cuando andamos cortando café, salimos corriendo a esconder la rama que se ha quebrado, ¿verdad? Porque viene ese caporal a buscar qué fue lo que pasó, dónde fue que se quebró esa rama. Y nosotros decimos, tan exagerado, una ramita del palo. Sí, pero es que una ramita de ese palo, imagínense, puede llegar a ser una canastada de café cada cierto tiempo. Para que esos palos de 200 años lleguen a crecer tanto, se le tiene que dar un gran tratamiento a esos palos. A lo mejor ustedes han escuchado de personas que se dedican a limpiar ese café. Llegan con una sierrita muy especial y cortan la rama del café de un punto específico. Ellos saben de qué lugar le van a cortar, para abajo, para arriba, la luna, la persona tiene que andar de un humor especial para tratar al palo.
y manejan esos palos de café. No es nada más que de llegar uno con un machete y cortarlo, sino que es un tratamiento el que les hacen a esos palos. Están pendientes de las plagas, qué es lo que va, cuál plaga está cerca, la sombra si está bien, la tierra la están examinando a ver si está bien la tierra, si tiene todos los componentes. Entonces, esa entrega que tiene en el tratamiento del café, hermanas, y a lo mejor pues un poquitito más es el mismo como se trabaja en las uvas. Así más o menos nosotros nos podemos ubicar en una plantación de uvas. Nosotras podemos pensar en ese trabajo y en ese esmero que se le pone. Recordemos también pues que el ejemplo no va tan mal porque un buen café, hermana, se puede comparar en precio con un buen vino. Entonces nosotros pues no nos sintamos, ¿verdad? Que nosotros no tenemos uvas, pero sí tenemos café. Entonces vamos a pensar en lo especial que es el café y nosotros nos vamos a ir del café, nos vamos a trasladar hacia la uva. Como nosotros no conocemos las plantaciones de uva, pero entonces ya con ese ejemplo nosotras nos vamos a trasladar. Y nos vamos a poner a pensar y a estudiar lo que nos dice por lo menos el versículo 2. Decía, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí cantó nuestra hermana Daisy, yo le voy a decir Daisy siempre, aunque ella se cambie de nombre. Nuestra hermana Daisy, ¿verdad? Ella nos cantó ahí, dice, pues el pámpano se va a cortar, lo que dice el texto exactamente. Pero el pámpano es, hermanitas queridas, lo más parecido a lo que son los laterales del café. Son esas ramitas que nosotros podemos ver ahí, esas ramas pequeñas que parecen tan débiles, que parecen tan sencillas. Esas ramitas pequeñas son los pámpanos. La Biblia dice claramente que no puede hacer nada cuando está separada de la planta. Cuando nosotros vemos esas ramitas cargadas de fruto y cuando nosotros vemos el árbol de café cargado de fruto, nosotros normalmente nos ubicamos en lo que es el fruto, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros disfrutamos. Y nosotras muchísimas veces ignoramos lo que es el tronco de la planta. Nadie llega a ver el tronco del palo de café, nadie llega a ver el tronco del palo de uvas. Nosotros nos enfocamos en la parte de arriba, en la parte de las frutas, lo que nosotros vamos a disfrutar. Ignoramos muchísimo lo que está sosteniendo a esos frutos. Y la palabra de Dios nos dice, puede ser que se vea muy cargado, puede ser que la fruta sea muy preciosa, muy deliciosa y muy todo, pero separados del árbol, separados nada pueden hacer, dice nuestro Señor. Y en este texto que nosotros hemos leído, fíjese de que muchísimas veces nosotros lo leemos a la ligera. ¿Y cómo es que nosotros leemos la palabra de Dios a la ligera? Ahí nos está hablando de una palabra griega que es airo. Palabra griega airo. Y esa palabra no nada más se tiene que traducir como cortar, nos dicen los estudios. No se trata nada más de cortar. Tiene otros significados que le pueden dar una connotación muy diferente ya cuando nosotros hacemos la lectura completa. Los otros significados que tiene esa misma palabra airo son levantar, quitar, remover, tomar y recoger. Esos son los otros significados que puede tener esa palabra. Entonces, cuando nosotros leemos ese texto 2, nosotros podemos leerlo y ubicar una de estas palabras en esa donde dice quitar. Y si nosotros usamos una de esas palabras ahí, vamos a ver que a nosotros el texto nos da un significado muy diferente de la manera en la cual nosotros la utilizamos, porque nosotras utilizamos este texto, hermanas queridas, lamentablemente lo usamos sin ninguna misericordia y lo solemos usar como, por ejemplo, cuando nuestros hermanos andan en pecado.
Y nosotros decimos, lo van a cortar y lo van a echar al fuego. Es clara la palabra de Dios y dice que no está llevando fruto y lo van a echar al fuego. Y nos mostramos tan prontas, tan rápidas, tan ágiles como aquellos labradores en el caso del trigo y la cizaña, que cuando vieron que estaban haciendo la plantita pequeñita, que no se distinguía todavía qué era, los labradores dijeron rápido, ¿quieres que la arranquemos? ¿Verdad? Esa presteza que ellos tuvieron de decir, ¿quieres que la quitemos ya? ¿Quieres que lo hagamos? Muchísimas veces nosotros, esa es la forma en la cual nosotros tratamos a nuestras hermanas. Y nosotras vemos a una hermana que no está teniendo fruto y nosotros inmediatamente decimos, hay que cortarla. Hay que cortarla. Esa hermana no nos está sirviendo. Esa hermana no te está sirviendo. Dios, mira, prepárate las tijeras. Eso es lo que necesita. Y así es la palabra de Dios, es clara. Pero fijémonos, queridas hermanas, que un viñedo es demasiado valioso como para que la primera opción sea estarle cortando las ramas. Es demasiado valioso como para que la primera opción que se tome sea estarle cortando las ramas. Los encargados de un viñedo, los que trabajan en un viñedo, al igual que los que trabajan en un cafetal, ellos se van planta por planta viéndolas y hay unas que se han caído, sus ramitas están tiradas en el suelo. Ellos, hermana, literalmente lavan esas hojas, las levantan del suelo, las limpian, ellos cargan allí un traste con agua, las limpian, la vuelven a poner bonita, la levantan, la vuelven a poner. Ustedes pueden ver que hay unos enrejados donde ellos detienen esa planta mientras todavía está pequeña. Vuelven a ubicarla en el enrejado con todo cariño y con todo cuidado. No es a la primera vez que se llega a cortar. Todo lo que ellos hacen es para que comience a prosperar. ¿Cómo tiene que ser? La intención del propietario de un viñedo es obtener frutos. Esa es la intención. Alguien siembra un viñedo, es para obtener frutos. Yo tengo acá unas plantitas que la intención que tengo es que tengan hojas nada más. Yo ya sé, son unas plantas que nada más que dan hojas verdes. Y alguien puede venir y decir, pues qué raras esas gustos de Seili, ¿verdad? Solo las hojas verdes ahí. Pero yo no estoy esperando nada de esas plantas. Ellas solo están ahí para dar hojitas verdes. Y en cambio, la persona que tiene uvas sembradas, su intención es que dé fruto. Y no es su intención no es tener contratada a una persona que ande todo el tiempo podando, todo el tiempo mochando a la plantita. No se crea usted que él tiene sembrado un viñedo y dice aquí voy a emplear 15 o 20 que anden cortando ramas todo el tiempo. Por otro lado, el hecho de no tener frutos en ningún momento es igual a decir que la persona no está en Cristo. Fijémonos bien en eso. El hecho de que no tenga frutos en un momento no quiere decir que la persona no está en Cristo. Porque cuando esta parábola se está dando, el Señor claramente les está hablando a los suyos. Esa parábola, cuando Él está dirigiéndola, le está dirigiendo a su gente, a sus personas, no se la está dirigiendo al mundo. Entonces nosotros no podemos aplicar esta parábola y decir que está hablando de personas del mundo. Está hablando de personas en la iglesia. Entonces eso quiere decir que en la iglesia van a haber personas que no tienen fruto en algún momento. Y eso no quiere decir que no son de la iglesia o que no son de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la forma como nosotros manejamos esos casos. El primer secreto, el secreto que nosotros vamos a ver en este momento es que si tu vida o mi vida se vuelve constantemente estéril, si yo constantemente no tengo frutos, Dios me va a intervenir.
pero Él me va a intervenir no para mocharme y echarme al fuego a la primera, sino que Él me va a intervenir para que yo cumpla mi propósito, que es dar frutos. Si está dando buen fruto, si usted es una persona en Cristo que está dando un buen fruto, un fruto aceptable, tiene unos 2 o 3 talentos y los está ejercitando y usted siente que está haciendo buen trabajo, las personas la ven y dicen, sí, está haciendo muy buen trabajo la hermanita fulana, todo está bien. Pero de todas maneras, Dios la va a intervenir, decía el pasaje 2, para que usted dé más y mejor fruto. O sea que nuestro Dios, que es el dueño de la viña, no va a dejar de intervenir en los viñedos. Y nuestro Dios puede utilizar medidas que son dolorosas para llevarnos a dar fruto. ¿Qué son esas medidas que son dolorosas? Quiero ver 12, 5 y 6. Sí. Si alguien por favor me puede leer Hebreos 12, 5 y 6. Si lo alcanza a ver ahí en mi pantalla, bien puede hacerlo de ahí mismo. Hebreos 12, 5 y 6. Amén, hermano. Buenas Gracias. tardes. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén, muchas gracias. Alguien más, por favor, que se aliste. Me van a leer Deuteronomio 8:5. Ahí mismo está en la pantalla, por favor. Deuteronomio 8:5 dice así: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Amén, muchas gracias. Bueno, vamos a tomar de esos pasajes que nosotros hemos leído, vamos a tomar el significado de algunas palabras que nosotros en algún momento las tratamos como iguales, pero no son iguales. Vamos a ver que disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o una determinada colectividad. Castigo es pena que se impone a la persona que ha cometido un delito, una falta o ha tenido un mal comportamiento. Y una palabra que es muy parecida es la palabra exhortación, que es una advertencia o un aviso con que se intenta persuadir a alguien. Nosotras en este caso que estamos estudiando vamos a tratar simultáneamente las 3 palabras. Yo espero no dejarnos más confundidas después, pero espero que quede suficientemente claro. Una cosa es la disciplina, otra cosa es el castigo y otra cosa muy diferente es la exhortación que se le puede hacer a alguien. Por motivo de que tenemos el estudio ahorita mismo en la tarde, un poco de tiempo, no vamos a ir detallando una a una, pero vamos a tratar a las 3 en forma simultánea. Y vamos a pensar, en base a esos textos que hemos leído, nos vamos a preguntar, ¿puede Dios causarnos dolor? ¿Puede, según los textos que nosotros leímos, hermanas, puede Dios causarnos dolor? ¿Por qué nos causa dolor? Si Él lo hace es porque necesita captar nuestra atención y conseguir los resultados deseados. Es la misma forma que Dios utiliza muchísimas veces, como cuando nosotras las madres tenemos la necesidad, la obligación de alar la orejita a nuestros hijos. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Verdad? Por más, yo lo siento muchísimo, por los psicólogos, por los consejeros, por todas las personas que me puedan estar oyendo, pero nosotros podemos sincerarnos y decir, ¿verdad? ¿Quién no le ha pegado un jaloncito de oreja a su hijo?
¿Quién no le ha pegado ahí pues un pellizconcito, verdad? Para que le preste atención. Eso es lo que Dios puede llegar a hacer en algún momento en nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice Hebreo 12:11. Vamos a ver, ahí lo tengo también. Por favor, Hebreo 12:11. ¿Alguien si puede, por favor, darme la lectura? ¿Sí? Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias. Ninguna disciplina al presente que se está imponiendo, hermanas. Como nosotros decíamos, disciplina es las reglas que nosotros vamos a ir imponiendo. Si usted empieza a decir en su casa, vamos a disciplinarnos y vamos a empezar a recoger los trastes, a recoger la cocina después de que terminamos de comer. Entonces, a vos, Juancito, te toca lavar los trastes todos los almuerzos y esa va a ser nuestra forma de hacer las cosas y nos vamos a disciplinar de esa manera. Yo voy a cocinar, Chepito va a hacer los compraditos en la tienda si hay necesidad y Rubencito va a lavar los trastes. En un principio, cuando nosotros intentamos imponer esa forma de hacer las cosas, el niño no quiere lavar los trastes. Por eso es que en nuestra casa se juntan los trastes del almuerzo con los de la cena y después nuestros hijos están peleando y están diciendo, le tocaba a fulano. No, pero es que porque el otro anterior dejó los trastes sucios. No, pero es que ya el anterior había dejado también. Y entonces cuesta muchísimo poner esa disciplina. Cuando nosotros decimos, mire, para la escuela usted se tiene que levantar a esta hora y desayunar y estar listo. Cuando se empieza a imponer ese método, esa forma, dice el texto de Hebreo, a nadie le gusta que le estén poniendo. Es que a nosotros nos gusta vivir libre, a nosotros nos gustaría, a mí me encantaría, hermanas, acostarme a la hora que quiero, levantarme a la hora que quiero, ir al culto a la hora que yo quiero y quisieran culto a la hora que yo estoy llegando a la iglesia, ¿verdad? Que no hubiera pues un horario ahí en el que lo estén esperando a uno, sino que si yo llego a las 3 de la tarde, a las 3 me hicieran la reunión para mí. Y que las mujeres yo me conectara y que las mujeres se conectaran a esa hora, que no nos pusieran reglas a seguir. Nos gusta, nos encanta a nosotros vivir la vida así tranquilas. Entonces Hebreo dice, es cierto, cuando a uno se le están poniendo las reglas, no nos gusta, nos peleamos, sufrimos muchísimo, pero después dan frutos apacibles de justicia, dice la palabra de Dios. El castigo que se impone no nada más le causa dolor a nuestros hijos. Y nosotras podemos decirlo muy sinceramente. Cada vez que nosotros imponemos un castigo a nuestros hijos, nosotros también estamos sufriendo, hermanos. Hay que ser sinceras, ¿verdad? A veces por duras que nosotros parezcamos o por malas que nosotras parezcamos, los niños pueden pensar pues que uno los está castigando o que uno les está imponiendo alguna regla y que uno no lo está sintiendo, pero nosotras también lo estamos sintiendo. Y cuando nosotras tenemos que imponer un castigo muchas veces por la misma causa, es todavía más difícil para nosotros. Ya te castigué la semana pasada por esto. Ya te castigué hace 3 días por esto mismo y ahora me toca otra vez y venimos en la misma. Eso quiere decir que en el niño está pasando algo y es lo mismo que está pasando en nosotras cuando nosotras estamos cayendo cada vez en lo mismo y Dios nos tiene que estar castigando por lo mismo. Les voy a leer, quiero ver el siguiente texto. Este se los voy a leer yo. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué fea esa palabra que se utiliza ahí, hermanos. La palabra bastardo ha sido ya quedada en desuso. Fíjense, anteriormente en los actas de nacimiento decía, hijo bastardo de don fulano de tal. Y así la persona andaba por todas partes leyendo su acta de nacimiento, cada lugar en el que se presentaba, decía hijo bastardo de don fulano de tal. Esa era la forma. Y esa palabra es muy triste.
Y la Biblia dice de que cuando uno no está recibiendo castigo, es porque no es un hijo legítimo, sino que es un hijo que se está criando en la casa, que está disfrutando de la comidita de la casa, de la sombra de la casa, del cuidado de la casa, pero al final de cuentas no va a poder heredar él las cosas de la casa. En eso se distingue que sea un hijo legítimo o que haya sido un hijo bastardo. El hijo bastardo, si usted conoció tiempos pasados, se criaban ahí en la casa. Toda la gente sabía que el fulanito era hijo de don fulano, ¿verdad? Que normalmente pues con alguna de las trabajadoras o con alguien y se sabía y decía, pues ese es el bastardo. Y el hijo comía en la casa, dormía pues por ahí en un rinconcito y ahí estaba. Y la gente decía, pues es hijo. Pero al final del tiempo, cuando este señor ya deje de ser, la herencia no le iba a tocar al hijo bastardo. La herencia le iba a tocar al hijo legítimo. Y allí es donde nos hace una gran diferencia. Entonces dice, si a nosotros no se nos disciplina, entonces bien bonito, podemos vivir la vida como nosotras queramos, ¿verdad? Qué bien, qué chévere, toda la libertad del mundo. Pero al final del tiempo, nosotras podemos estar también viviendo como esos hijos, disfrutando de las bendiciones de Dios, yendo a la iglesia, cantamos, oramos, vamos a las reuniones, hacemos todo, pero al final la herencia no se va a repartir con nosotras. Y nosotras ahí tenemos que entender eso. La disciplina es una forma de vida que nos acompaña siempre y nos hace más sencillo el paso por la vida. Una persona que es disciplinada, hermana, sufre muchísimo menos. Cuando usted a su hijo lo ha acostumbrado a que a las 7 de la mañana entra a la escuela y él está allí 5 minutos antes de la hora de entrar a la escuela, él llegó descansado, tranquilo, relajado, puso sus cuadernos. Cuando a él le toca después trabajar, él no va a sentir aquel trauma y aquella presión de que es que quieren que esté allí a las 8 de la mañana en punto y me descuentan. Si yo llego 2 minutos más tarde, ya me ponen una sanción. ¿Por qué es que el muchacho sufre tanto por eso? Porque cuando entra a su vida laboral es cuando tiene que empezar a luchar con esa disciplina. Anteriormente él llegaba tarde a la escuela, llegábamos tarde a la iglesia porque él no se había levantado y no pasaba nada. Cuando ya llega al trabajo, que le empiezan a descontar y por 2 minutos le descuentan media hora, entonces es cuando empieza a sufrir. Pero cuando nosotros tenemos una vida disciplinada desde el principio, entonces nosotras la vida se nos hace más tranquila pasar por esta vida. El castigo no tiene por qué ser una cosa constante. Las cadenas perpetuas en las prisiones son para unos delitos exagerados y solamente en algunos países se permite. Aunque a nosotros nos moleste y nos duele y nosotros decimos, pero ¿por qué solo va a estar fulano 20 años en prisión? Porque las cadenas perpetuas ni siquiera para los peores delincuentes son permitidas, solo en algunos países. Entonces nosotras tenemos que entender que si nosotras nos vemos en un castigo, no tiene por qué ser un castigo permanente, que ya nos castigaron y ya nosotros nos quedamos castigadas de por vida en alguna cosa. Solamente voy a sufrir mientras yo viva aferrada al pecado por el cual a mí se me ha castigado, hermanas queridas. Usted a su hijo nada más lo castiga mientras él sigue haciendo el mismo comportamiento que usted sabe que está mal. Media vez el niño cambie su forma de actuar, su travesura o su costumbre que él tenía, ya no lo puede estar castigando porque usted se acuerda y dice, oh, ya me acordé que tú te portabas mal en aquello y te voy a volver a castigar. Eso no funciona así. Nada más mientras nosotros estamos aferradas a un pecado, es que nosotras vamos a estar sufriendo. Por severo, ¿qué tan severo debe ser Dios en la forma en la que nos disciplina? ¿Qué tan severo tiene que ser Dios, hermanas? Por ejemplo, nuestros hijos son capaces de comprender la mirada cuando ellos están actuando mal. Somos de esas mamás que el niño se está portando mal y nada más lo volteamos a ver enfrente de toda la gente y le hacemos un ojito al niño.
Y el niño sabe y se va y ya se sienta y dice, oh, ya estuvo. Y el niño ya se queda sentadito y llegan los otros niños, venite a jugar. Y el niño dice, porque ya sé que ya me gané mi castiguito. O somos nosotras, hermanas, de esas personitas que cuando se está portando mal, el niño sabe que se está portando mal, pero prefiere mejor ni voltear a ver a la mamá para evitar encontrar su mirada con la mamá. El niño, hay niños que son así. Hay niños que se están portando mal, que saben que se están portando mal y que saben que ya se les dijo no, que van a tener un castigo por eso, pero el niño mejor lo que hace para seguir en su comportamiento es evitar la mirada de su mamá. Y pasa por allá retirado haciendo su travesura y dice, si no la volteo a ver, no pasa nada. ¿Qué clase de hijas somos nosotras con Dios? Somos de la clase de hijas que comprendemos una miradita que Dios nos haga, una ceñita así que Dios nos haga y que nos diga, vas por mal camino. Y que nos diga, cuidado. O somos de los niños que mejor nos escondemos para no mirar los ojos de Dios. Que la estamos haciendo la travesura, pero que mejor nos pasamos así por otro lado para deber de nosotras seguir en nuestra travesura. Pensemos qué clase de niños somos. ¿Cómo podemos saber nosotros si Dios tiene motivos para castigarnos? ¿Cómo sé yo? ¿Me estoy portando bien? ¿Estoy haciendo bien las cosas? ¿O necesita Dios, me está interviniendo Dios para que dé fruto o para que dé más fruto? Que es una cosa diferente. Y yo puedo pensar, bueno, ¿cómo es que yo puedo saber si Dios tiene motivos para intervenirme? Si yo veo, hermanas, mi caminar para atrás, cuando yo me pongo a ver cómo era yo hace 5 años o cómo era yo hace 10 años, pude haber sido, yo le voy a hablar obviamente de mí, ¿verdad? Porque la vida pues de nuestra hermana Evelyn, de nuestra hermana Marisela es muy interesante, pero yo no se las puedo venir a contar aquí. Entonces yo le voy a hablar de mí y le voy a decir, hace 5 años, hace 10 años, caprichosa, respondona, malcriada, empecinada en alguna cosa. Y yo veo mi comportamiento de aquel tiempo y yo ahora mismo digo, ya no soy así. Ya no soy así respondona, que a la primera que me decían yo salía adelante a contestar otras 10 cosas. Que me decían una y yo respondía 10. Ya yo no soy así. Que yo decía, como dice mi mamá, este es mi macho y aunque sea mula, ¿verdad? Y estaba encaprichada en un tema y así fuera a salir mal, que yo supiera, ya no soy así. Mire, yo estoy viendo para atrás mi vida y estoy descubriendo que ya yo no soy así. Si hay pensamientos, actitudes o hábitos que dominaban mi vida y ya no la están dominando, hermanas, entonces vamos muy bien por este camino. Vamos haciendo las cosas muy bien. Si mi respuesta es que las cosas siguen igual, mira, la misma rebelde, la misma caprichuda, la misma malcriada, la misma de hace 5 años, y de hace 10 años, la misma que pone ahí en Facebook y dice, a mí no me cambia nadie, yo así nací, y el que me quiere así que me quiera, y el que no, pues que me saque de Facebook, a mí no me importa. Elimínenme si quieren, yo voy a decir lo que yo quiera. Sigo siendo, mire, la misma, así era yo hace 5 años, y así mismo soy ahora. Así era hace 10 años, y la misma soy yo ahora. No he tenido ni un cambio. Si eso es lo que está pasando, entonces yo tengo que estar siendo disciplinada por Dios. Tengo que estar siendo disciplinada. Debo estar, si yo soy hija, si no estoy siendo disciplinada, es porque nada más me estoy criando ahí en el patiecito de la casa y no soy una hija. ¿Ve? Y eso es muy duro y eso es muy difícil de aceptarlo. No soy hija. Eso es como las personas que están en Estados Unidos, que se han ido allá muy chiquititos y se lo llevaron sin documentos y los niños no alcanzan a comprender que no tienen documentos de ese país, que no pueden ser como los otros niños de ese país, no tienen los mismos derechos y es difícil de comprenderlo. Entonces, si a mí no se me está, hermanas,
disciplinando en este momento y mi vida es igual a como era hace 5 y hace 10 años, eso quiere decir que yo no soy un hijo. Yo solo soy una criaturita que se está criando por ahí cerquita de la casa. Y la verdad, no voy a tener todos los derechos y todos los privilegios que tengo que tener como hijo. Y es bien difícil comprender yo que me están dejando, como dice, como el hijo bastardo. No nos interesa qué es lo que está pasando con tu vida. Allá tú como quieras hacerlo. Vamos a continuar la siguiente clasecita diciendo cuáles son los grados en los cuales Dios nos interviene. Por el momento vamos a llegar hasta acá. Queridas hermanas, hermana Evelyn, usted puede tomar su tiempo. Que Dios nos bendiga a cada una y continuamos.